Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. El día de hoy vamos a ver un videíto de Mundo Creepy. Vamos a ver 7 casos misteriosos del metro de la Ciudad de México. Así que, ¿están listos? ¿Están preparados? Yo un montón de veces escuché, leí, cuentan por ahí muchas cosas sobre el metro de la Ciudad de México. Así que vamos a ver qué tal. A ver qué nos presentan. El metro de la Ciudad de México no solo es uno de los sistemas de transporte más grandes y transitados del mundo, también es un escenario donde se han tejido todo tipo de historias oscuras, desapariciones inexplicables, crímenes atroces, leyendas urbanas y rumores sobre pasadizos ocultos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver del metro de la Ciudad de México. Vamos. Por cierto, este lunes 25 de agosto se estrena nuestro nuevo podcast catastrófico exclusivamente en la plataforma de Podimo, donde contaremos las historias más desgarradoras e intrigantes sobre las catástrofes más impactantes de la historia. En la descripción de este video te dejaremos un enlace donde podrás obtener la versión premium de Podimo completamente gratis durante 60 días para que puedas disfrutar de Catastrófico, así como de todo el contenido que Podimo tiene para ti. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Ay, amistad, yo tengo una duda. ¿Por qué la gente se pone así de cerca en estos lugares? Siento que cualquier pasito y chao, ¿no? No sé por qué. Ay, no sé, yo estaría al final de todo, sería la última en subir. Pero ¿por qué soy miedosa? Desaparición de Francisco Albavera Trejo. La rutina de Francisco Albavera Trejo, un estudiante de 22 años del Instituto Politécnico Nacional, transcurría sin contratiempos aquella mañana del 26 de marzo de 2012. Ese día, sus padres lo dejaron cerca de la estación Pantitlán, en el metro de la Ciudad de México, en la línea 1. Francisco ingresó al metro alrededor de las 6:40 am con dirección a la escuela, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Era hora pico y el flujo de pasajeros era intenso. Las videocámaras lograron captarlo en 3 momentos, caminando por los pasillos de correspondencia hacia línea 1, comprando un boleto en la taquilla y finalmente bajando las escaleras rumbo al andén. En esta última grabación, Francisco desaparece entre la multitud y esa fue la última vez que se le vio. Nunca subió a ningún tren y jamás volvió a casa. Cuando aquella tarde Francisco no regresó a la hora habitual y tampoco respondió mensajes, su madre Alicia Trejo supo que algo andaba muy mal. A las 4 p.m., angustiada, llamó al celular de su hijo y este solo entró al buzón. Poco después, consiguió hablar con un compañero de su hijo, quien reveló un inquietante mensaje recibido desde el teléfono de él horas atrás. A tu amigo Paquito lo tenemos guardadito. Vamos a llamar a partir de las 12 para que empiecen a cooperar. No llamen a la policía o se muere. Al parecer, ese compañero, Rodolfo, había visto el mensaje desde las 2 p.m. y no avisó a nadie hasta que la madre de Francisco lo buscó. Este güey. Este. Amistad, pero. ¿Qué pensó? ¿Que era un chiste o qué pedo? Es que uno tiene que estar consciente de dónde vive y las cosas que pasan a su alrededor, ¿no? No era un mensaje que pareció una broma. Mínimamente alterarse, ¿no? Preguntar. No, nada. Rarísimo. Todo esto era sumamente extraño. Alicia y su esposo acudieron de inmediato al Ministerio Público para denunciar la desaparición, solo para ser canalizados a la Fiscalía Antisecuestros, donde una funcionaria les dijo fríamente que no era como en las películas y que no saldrían corriendo a buscarlo solo porque ella decía que su hijo estaba desaparecido.
Ay, qué chota que sos. Mentime mínimamente. Ay, boludo, qué persona de mierda. Insinuó, incluso, que Francisco quizás se había ido de la casa por voluntad propia y sugirió a su madre hacer conciencia sobre su relación familiar antes de seguir perdiendo el tiempo. Ay, la recago bien a trompadas. Con todo el respeto que se merece la autoridad. La cago bien a piñas. Mirá si me vas a decir eso. Estoy con mi hijo desaparecido y me decís semejante pelotudez. La cago bien a piñas. Ay, bueno. Por algo Diosito me dice, no tengas hijos, no tengas hijos. No, porque yo sería una cagada de humano, bueno. Ay, no aguantaría nada, amistad. La autoridad trató la angustia de Alicia con desdén y les recomendó no difundir el caso por la seguridad de Francisco, prometiendo que los iban a contactar. Los padres, por esta razón, se sintieron ignorados y humillados. Durante días no hubo ninguna llamada de los supuestos captores y tampoco avances oficiales, y la familia entonces decidió tomar cartas en el asunto por su cuenta. Los Albavera reconstruyeron el trayecto de su hijo paso a paso, preguntaron en comercios cercanos a Pantitlán y hablaron con compañeros de escuela. Y así, 6 días después, el padre de Francisco logró acceder a las oficinas centrales del metro para revisar por su propia cuenta las grabaciones de seguridad del día 26 de marzo. Encontró esas 3 imágenes de su hijo entrando al sistema. Lamentablemente, la pista se esfuma justo cuando Francisco baja al andén repleto de gente, donde ninguna cámara lo pudo seguir. Más tarde revisaron también videos de la ciudad que lo mostraban caminando solo y tranquilo hacia la estación, sin ninguna clase de indicio de que estuviera en peligro o escapando de alguien. La investigación oficial avanzó torpemente. La fiscalía exhortó a Alicia a convencer a Rodolfo, el amigo que recibió el mensaje, de declarar formalmente, pues él seguía sin presentarse. Rodolfo incluso tramitó un amparo para evitar a la familia y las autoridades, y la Universidad IPN le apoyó negando a Alicia el acceso al campus para poder buscar más pistas. El caso pasó de antisecuestros a la unidad de personas desaparecidas cuando no hubo ninguna llamada de rescate, cambiando la clasificación de Francisco a ausente no localizado. En otras palabras, insinuando que se había ido por voluntad propia. Rarísimo, hermano, todo. ¿Por qué la gente se comportó tan culero con la señora, pobre? Alicia nunca aceptó esta versión. Nada tenía sentido. Las autoridades tampoco profundizaron en posibles implicaciones de Rodolfo u otros compañeros. Declararon que eran buenos muchachos, con coartadas en la escuela, y dieron el caso por atorado. De la actividad del teléfono de Francisco, solo se supo que su última señal se detectó en Lerma, en Estado de México, fuera de la ciudad. Ese dato inquietante jamás llevó a hallazgos concretos. Con el pasar de los meses, la desesperación de Alicia creció. Vivía un doble infierno, la ausencia de su hijo y la apatía de las autoridades. En 2013, se unió a otras madres de desaparecidos en una huelga de hambre de 9 días frente a la Procuraduría General de la República, exigiendo acciones de búsqueda. Y aunque se anunció la creación de una unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas, en la práctica nada cambió. Las instituciones que tenían que ayudar le dieron la espalda por completo. Y hoy, más de 13 años después, el paradero de Francisco Albavera sigue siendo un misterio. Su nombre engrosa la lista de miles de desaparecidos en la Ciudad de México. De 2015 a la fecha, se han registrado al menos 153 casos de personas que entraron al metro y nunca salieron. Hay quienes sugieren que este chico pudo caer en manos de una red criminal organizada de trata de personas. Y es que evidentemente sucedió eso. ¿O no? Evidentemente sucedió eso. Yo me pregunto por qué se comportaron tan mal con la doña igual. Es muy raro todo. Es que todo el caso está bien extraño. Decir que se fue así nomás, como, bueno, capaz que se fue. El decirle, bueno, cuestiónense, señora, como que cómo se lleva con su hijo. Se me hace súper cruel. Hay gente que es policía y cosas que son bien culeros. No todos, obviamente.
pero los que sí son exageradamente culeros. No sé por qué. No sé qué es lo que motiva a gente que trabaja para ayudar a los ciudadanos a ser tan culeros, la verdad. Extorsión o algo más siniestro, mientras otros insinúan que su desaparición pudo encubrir disputas personales con sus compañeros. Pero nada se ha comprobado. Francisco simplemente se esfumó en el laberinto subterráneo del metro, marcando para siempre a su familia y volviendo realidad el peor miedo de los usuarios, que una persona puede desaparecer sin dejar rastro en medio de la multitud cotidiana. Qué feo. Amistad, qué horrible caso, ¿no? Qué feo, la verdad. Flauta, porque en este tipo de caso no es que la tenían, tipo, no es que era algo puntual contra él, sino que si no hubiese sido él, hubiese sido cualquier otra persona. Estas personas agarran a uno por detrás, le dicen, bueno, camina o te pego un corchazo en la espalda y simplemente te sacan del lugar y ya está. O sea, es una ruleta que sucedan estas cosas. Pero además de ser cruel lo que le pasó, me impresiona lo exageradamente apáticos que se comportaron todos los demás. Tipo, está bien, puede que no sea tu amigo de toda la vida, pero era, no sé, tu compañero de clase, tu alumno, tu vecino, tu amigo. Y todo el mundo dijo, no, a mí no se me hace rarísimo, se me hace muy, muy extraño, se me hace culero, qué gente culera. Conspiración en el accidente de 1975. La madrugada del 20 de octubre de 1975 quedó grabada como la fecha de la peor tragedia en la historia del metro de la Ciudad de México. A las 9:30 de la mañana, cientos de usuarios esperaban en la estación Viaducto de la línea 2, cuando de repente ocurrió lo impensable. El tren número 10, que venía avanzando a toda velocidad por la vía elevada de Calzada de Tlalpan, se estrelló contra el tren número 8, que aún estaba detenido en el andén. El impacto fue atroz, un choque de titanes de acero. Los dos convoys quedaron prensados uno contra el otro, convertidos en una masa de fierros retorcidos. La escena descrita por testigos y rescatistas fue dantesca. Cuerpos mutilados, atrapados entre los hierros, gritos de pánico y dolor, gente herida, sangre y vidrios esparcidos por todas partes. «Despedácenlo», ordenó un agente del Ministerio Público al ver un cadáver que estaba obstruyendo el rescate de un sobreviviente, autorizando así una acción horrible, pero necesaria. El saldo oficial fueron 31 personas muertas y más de 70 lesionados. Fue la primera gran desgracia del metro, y apenas habían pasado 5 años desde su inauguración. La versión oficial de los hechos señaló un error humano. En tiempo récord, apenas 6 días después de la tragedia, una comisión investigadora, designada por el presidente Luis Echeverría, concluyó que el choque se debió a la negligencia del conductor del tren número 10, un joven de 21 años llamado Carlos Fernández Sánchez. Según las autoridades, todos los sistemas de seguridad funcionaban correctamente. Por lo tanto, culparon al operador por no frenar a tiempo. Carlos milagrosamente sobrevivió, a pesar de que su vagón fue destrozado. Fue sacado de los escombros con heridas en la cabeza, aturdido y sangrando. Ni siquiera pudo recibir atención médica inmediata. En cuanto pudo recordar la conciencia, fue interrogado por agentes de la temida Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la policía secreta en aquella época. El coronel Jorge Obregón, ex jefe del servicio secreto, personalmente fue quien dirigió el interrogatorio. Aprovechando la confusión y el estado de shock del joven conductor, hicieron que confesara. Años después, se reveló una transcripción de esa entrevista. Carlos aparece respondiendo con dificultad, con quejidos de dolor, mientras que las autoridades le increpan agresivamente que conteste bien. Hay indicios de que fue maltratado durante este proceso, lo que deja entrever que las conclusiones pudieron haberse forzado. En su declaración, explicó que salió conduciendo el tren número 10 desde Tacuba a las 9:07 de la mañana y que se detuvo normalmente en la estación Chabacano. Al arrancar hacia Viaducto, dijo haber visto a lo lejos al tren número 8 aún en la estación,
pero asumió que este partiría antes de su llegada. Nadie por radio le avisó que la vía seguía ocupada, y de pronto vio el convoy frente a él. Activó los frenos de emergencia, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue inevitable, y luego surgió un detalle bastante inquietante. Según se supo, unos pasajeros habían jalado la palanca de emergencia del tren número 8 justo cuando éste iba a avanzar, deteniéndolo así por más tiempo de lo debido. No se sabe la razón hasta la fecha de por qué hicieron tal acción. Con el paso de los años han surgido muchas hipótesis sobre esta tragedia. Una de las más comentadas es la posibilidad de un sabotaje deliberado. Alguien detuvo al tren número 8 a propósito para inmovilizarlo en la estación, condenando así al tren número 10 a embestirlo. Esta teoría del sabotaje fue contemplada incluso en informes internos. Documentos de la DFS reconocieron que el tren número 8 permaneció más tiempo de lo debido en viaducto, y esto nunca se pudo explicar. El joven conductor fue rápidamente convertido en un chivo expiatorio. Apenas 10 días después del accidente, sin haber sanado sus heridas, fue enviado a la penitenciaría de Lecumberri para enfrentar... ¡Ay, amistad! Pero es que, bueno, pasa que si fue mediático esto, obviamente van a tratar de que sea todo muchísimo más rápido. Pero enseguida, para eso sí se movían rápido. Estoy impactada. Sí, no hablé mucho en este porque estoy realmente impactada. Miren, flautas. Entiendo que los accidentes existieron desde toda la vida, ¿no? Pero que llegue tan rápido, ¿no? A estar encerrado cuando pudo... A ver, pudo haber sido un error, ¿no? Obviamente fue fatal y fue horrible, lo fue. Pero... nada. Falta de... Por eso... Para mí, en estos casos, tiene que haber como que más de una sola persona en estos casos. Uno solo no puede con todo, ¿no? Tipo alguien que esté constantemente preguntando, pinche radio, si estás viendo que la weá no se mueve más, igualmente insistir, tipo, no, frenemos, no, cosas así. Flautas. Es que falleció mucha gente, ¡oh, qué horror! enfrentar un proceso penal. Lo sentenciaron a 10 años de cárcel por homicidio culposo, pena que cumplió parcialmente antes de salir debido a su buena conducta. La historia oficial decía que el metro seguía siendo seguro y que todo había sido culpa de este empleado joven y bastante irresponsable. Pero entre los sobrevivientes y la población persistieron las dudas. Era raro la rapidez con la que las autoridades habían actuado, incluso para una situación así. Es que sí. Hay quienes creen que hubo fallas técnicas que nunca se admitieron y que el gobierno prefirió proteger la imagen institucional del metro antes de quedar mal. Es que claro, imagínate después de que... Se entiende también la decisión de ellos, porque imagínate que pasa algo tan grave como esto y tenés que admitir que el subte tiene fallas, que el metro tiene fallas. Y es que nadie más va a querer viajar. Encima, 5 años recién de inaugurado, es como... No, tipo, no, pero si hace poquito pusieron esto y ya se anda rompiendo, esto ya no funciona, chocan todos los trenes, ¿no? La gente va a empezar a desconfiar. Entiendo su punto de querer como que... ay, no, los trenes todo bien, lo que estuvo mal fue este pelotudo. Pero muy injusto, ¿no? A veces hay que ser sinceros, simple y llanamente. También corrió el rumor de que la cifra de muertos podía ser mayor a 31, pero esto, por supuesto, no tiene pruebas concretas. Por si fuera poco, tras la tragedia física, siguió una serie de eventos extraños que muchos catalogan incluso como paranormales. Poco tiempo después del choque mortal, usuarios nocturnos del metro viaducto empezaron a reportar apariciones extrañas, siluetas humanas difusas que se asomaban en los andenes vacíos. Ay, no. Escuchaban voces o susurros entre los túneles y también hubo testigos de fenómenos inquietantes en la cabina de control de la estación. Hubo incluso pequeños accidentes atribuidos a cosas extrañas que espantaban a los trabajadores en horas tardías.
Hay quienes creen que algunas de las víctimas del accidente de 1975 todavía no se han ido. Este accidente marcó un antes y un después en la historia del metro de la Ciudad de México. También se implementaron nuevas medidas de seguridad y modificaciones en los protocolos de operación. Sin embargo, las teorías de conspiración y las dudas sobre lo que realmente pasó aquel día siguen presentes hasta nuestros tiempos. Viaducto guarda sus propios fantasmas, tanto literales como metafóricos, en la memoria colectiva de la Ciudad de México. Ah, está. Este estuvo fuerte, ¿eh? Este estuvo fuertecita la cuestión. Ah, sí, choqueada. Nuevamente, entiendo que quieran defender como que su transporte público acá. Que quieren que la gente piense que todo está chido, está bien, tipo, no, acá no pasó nada. Pero nada, la gente tampoco es pelotuda, ¿no? Querer hacerle creer que fue error, de que pudo haber sido tan bien, pero que todo suceda tan rápido, todo lo legal suceda tan rápido, te da a pensar que nomás estaban buscando a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Está media rara. Está media rara la situación, la verdad. ¿Boicot? ¿Ustedes creen que sea un boicot esto? Tipo, no queremos que funcione más el tren, queremos que le tengan miedo al metro. No sé si suena eso. ¿No? Es que es muy extraño. Y encima que no me asombraría en absoluto pensar que quedaron almas en pena ahí, ¿no? Gente que quedó en un bucle. Ay, no, boludo, qué feo. Estaciones fantasma. Desde hace décadas corre el rumor de que el metro de la Ciudad de México esconde estaciones secretas entre sus vías, lugares prohibidos para el usuario común, vinculados a oscuros fines gubernamentales. La más famosa de estas leyendas urbanas es la supuesta estación llamada Transmisiones Militares, una parada fantasma que no aparece en ningún mapa oficial. La historia se ha contado desde los años 80 y recientemente revivió con fuerza gracias al Internet. Según esta leyenda, Transmisiones Militares sería una estación construida exclusivamente para uso del ejército mexicano, a la cual solo tendrían acceso las Fuerzas Armadas. Estaría ubicada más allá del actual terminal Cuatro Caminos, en la línea 2, dentro de las instalaciones de la Escuela Militar de Transmisiones, de ahí el nombre, y se dice que en caso de alguna emergencia nacional, por ejemplo, disturbios o necesidad de desplegar tropas en la capital, esta estación permitiría movilizar soldados rápidamente al centro de la ciudad, ya que la línea 2 conecta con estaciones estratégicas como Zócalo. En resumen, sería un andén oculto para fines de seguridad nacional. No me parece malo igual, ¿eh? No me parece mala idea. Por las dudas, uno nunca sabe, ¿vieron? Se dice que un usuario distraído que viajaba en el último vagón se quedó dormido y no bajó en Cuatro Caminos, supuestamente despertando cuando el tren ya estaba en una estación desconocida, la cual además estaba sumida en la penumbra. Antes de poder reaccionar, los soldados le habrían indicado que se quedara quieto. Hay versiones que cuentan que interrogaron al pasajero extraviado y lo escoltaron fuera con discreción, ordenándole no contar nada de lo que vio. Pero otras variantes más fantásticas sugieren que le borraron la memoria con algún procedimiento misterioso. Si le borraron la memoria, ¿cómo se acordaba de eso? Guay. Oficialmente, el sistema de transporte colectivo niega que exista tal estación. Operadores veteranos del metro han comentado que, por curiosidad, han explorado el túnel después de Cuatro Caminos y nunca han encontrado evidencia de una parada secreta ahí. En 2020, un reportero interrogó al respecto a conductores del metro y todos admitieron que Transmisiones Militares es solamente un mito urbano que ellos mismos a veces comentan, pero para el cual no existe ninguna evidencia física. Pese a las desmentidas, la leyenda sigue muy viva y no es la única. Se habla de al menos 4 estaciones fantasma en el metro capitalino, cada una con su propia historia de misterio. Otra muy mencionada es la supuesta estación Bajo los Pinos, la antigua residencia presidencial.
Desde la época de los 70 circulaba el rumor de que, debajo de los pinos, existía un andén secreto que era un refugio para el presidente en caso de una guerra o una revuelta. Asimismo, la línea 7, que corre a gran profundidad bajo Reforma, tiene sus propios mitos. Se dice que, al ser construida en plena Guerra Fría, se diseñó a propósito tan profunda, hasta 45 metros, para que sirviera como un refugio antiaéreo o antisísmico en caso de bombardeo. Otras leyendas rondan estaciones existentes, pero con giros fantásticos. Se habla de lagos subterráneos ocultos que inundan niveles prohibidos bajo estaciones del centro histórico, también de portales dimensionales en algunos de los túneles donde, si alguien se pierde, podría aparecer en otro lugar o en otra época. Estas ideas son más imaginativas, pero aún así, cuando uno camina por un pasillo solitario del metro a última hora del día, con el eco de sus propios pasos, es fácil entender por qué estas historias son tan populares. El metro... Y va a ser que si vas solo. Yo yendo sola a cualquier lugar me da miedo. Imagínate ahora, ¿no? Que vengan y te cuenten, no, acá. Cosa para allá, cosa para acá. Un montón de cosas raras. Con sus 226 kilómetros de túneles, despierta tanto la fascinación como el temor a lo desconocido. Si bien no hay datos duros que confirmen ninguna de estas historias, forman parte del fascinante folclore capitalino que podemos encontrar caminando en las calles, escuchando alguna conversación o investigando en internet sobre historias que la gente que ha estado ahí cuenta todos los días. Igual siento que esto de que haya líneas subterráneas para ir a ciertos lugares no es algo malo, o sea, no lo es. No suena a algo malo, pero no entiendo por qué querrían ocultarlo. Tipo, el subte tiene de acá a acá, ¿por qué irías más allá? ¿Se entiende? Dudo que se vaya más allá. No es que el conductor del subte pueda irse a donde quiera con el subte. Tiene que ir de tal punto a tal punto y frenar en tales puntos. Entonces, no tendría sentido que vaya hasta una estación en la que no pasa nada. O sea, que se utilice únicamente en emergencias. ¿Se entiende? Ese punto está medio raro. Y el hecho de decir, hubo alguien que lo vio, pero dicen que le lavaron la memoria. Entonces, ¿cómo chingado se acuerda? ¿Cómo chingado sabes? Ese dato estuvo medio raro. Hola, si estás disfrutando de este contenido, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte, así como ayudarnos mucho dejando algún comentario o recomendando nuestro canal con tus amigos. Si estás en una plataforma de podcast como Spotify, no olvides calificarnos con 5 estrellas. Muchas gracias y te dejo con el resto del video. Vamos. Teo en la raza. Eran cerca En la plaza leí. Saben que ando con la dislexia muy fuerte. de las 6 de la tarde del 28 de septiembre de 1995 en la estación La Raza, una hora de gran afluencia. Entre el gentío, un hombre llamado Ernesto Cruz subió a uno de los vagones. Iba solo, con el ceño fruncido y los ojos perdidos. De repente, ante la mirada atónita de los pasajeros, sacó un arma de entre sus ropas y en un instante, Ernesto abrió fuego indiscriminadamente contra los usuarios del vagón. Pinche Ernesto, bien cagado de su cabeza. El pánico invadió la escena, mientras que las detonaciones resonaban en el túnel cerrado. Algunos pensaron que se trataba de petardos o de una riña, hasta que vieron la sangre. El tiroteo fue breve, pero devastador. 2 personas murieron casi en el acto, acribilladas a quemarropa, y 5 más quedaron heridas de gravedad. Gritos, empujones y el caos absoluto reinaron en esos segundos. Muchos corrieron hacia el extremo opuesto del vagón, intentando ponerse a salvo. El tren, ajeno a todo aquel drama, llegó a la siguiente estación, mientras que algunos pasajeros forcejeaban con el agresor para tratar de desarmarlo. En medio de ese forcejeo, Ernesto también resultó con algunas lesiones leves, pero continuó amenazando con la pistola hasta quedarse sin escapatoria. Fue detenido en flagrancia por policías auxiliares del metro,
que acudieron al oír los disparos. Afortunadamente no alcanzó a vaciar toda la carga del arma, de lo contrario, la Ya. Qué moto del orto. masacre habría sido mucho peor. Toda esta historia es bastante impactante, pero lo verdaderamente intrigante y misterioso de este caso son las motivaciones de este hombre para hacer lo que hizo. A ver, Y es que quiero escuchar nunca eso. se aclaró del todo cuál fue el motivo que llevó a Ernesto Cruz a cometer esta atrocidad. Durante el juicio, su defensa intentó alegar demencia o trastornos mentales. Sin embargo, no se logró probar ninguna enfermedad mental en el hombre. De hecho, él permaneció hermético sobre sus motivaciones, negándose a dar explicación alguna. No parecía tener un blanco específico entre los viajeros. Las víctimas eran personas al azar que él no conocía, situadas desafortunadamente en su camino. Hubo muchas especulaciones, pero ninguna hipótesis pudo confirmarse. El atacante fue declarado culpable de homicidio y lesiones, recibiendo una condena de 50 años de prisión. Si es que aún vive, continúa cumpliendo esta sentencia detrás de las rejas. Cagado el Ernesto, ¿qué querés que te diga? Pensé que iban a decir, uy, no, pobre, estaba depresivo, maníaco. No. Me pintó, dijo el Ernesto. Es re mal de su cabeza, amistad. Deberían hacerle otro tipo de... No, pasa que hay gente que está bien, igual hace cosas culeras. Esa es la cuestión. Basta, dejemos de justificar a la gente con... Ah, está loquito. No. Este tipo estaba bien cuerdo. Nomás tuvo el mal día probablemente. Un muy mal, pésimo día y tomó una decisión horrible y pendeja igual que él. Espantoso, amistad. No sé, capaz que tuvo un día de... Tal vez lo echaron del trabajo, se enteró que era cornudo, cosas así, ¿no? Cosas que desestabilizan. Y esto sin ánimo de que la gente se ría, ¿no? Sino que pasa. Pasa que uno se entera, no sé, de una infidelidad, de cosas así, y uno se trastorna. Hay gente a la que le hace muy mal la cuestión. Pero eso no te da derecho, pinche Ernesto, a andar desviviendo gente. Es que eso ya es de persona... Que bueno que esté encerrado, y espero que esté encerrado hasta el día de hoy y que nunca más salga en su pinche vida. Pero eso no es de una persona sana, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones así es una cosa de impulso horrible. Es que, amistad, no hay manera. Estás cagado. Tampoco uno puede ir justificando por la vida que porque la pasás mal un día tenés derecho a hacer atrocidades. Como... Y bueno, la mayoría se la aguanta, ¿no? Es como que... ¿Sí o no? A uno cuando le pasan cosas malas en la vida, no digo que hay que aguantar absolutamente todo, pero cuando te pasan situaciones como, no sé, hay días muy malos, uno tiene que decir, y bueno, hay que seguir con la vida. Pinche Ernesto culero, la verdad. Muy culero. Muy sociópata, amistad. Este incidente dejó una huella imborrable en la memoria de la ciudad. Por primera vez, la población sintió que el metro, considerado hasta ese entonces como un lugar relativamente seguro, podía convertirse en el escenario de una tragedia aleatoria e impredecible. Es que sí, es que justamente al haber tantísima gente, es que cualquier cosa se hace tragedia porque no hay manera de escapar, tipo... Ponele que Ernesto no era uno. Ernesto era un grupo de 10 personas. Bueno, iba a ser una masacre eso. Horrible, ¿no? Espantoso, ¿no? Menos mal que lo pudieron como que reducir y parar, porque ¿en qué quedaba? Dijeron que lo frenaron, sí, porque hubo gente que se le fue al pique, ¿no? Qué bueno que lo pudieron agarrar y qué bueno que estén preso y qué bueno que no salga nunca más. Esta persona ya no sirve en la sociedad, no sabe cómo vivir. La respuesta de las autoridades fue inmediata. En los días posteriores se instalaron detectores de metales en los accesos de vías y estaciones conflictivas. Aquellos arcos de seguridad y revisiones aleatorias buscaban prevenir que alguien volviera a entrar armado al metro. Sin embargo, con el tiempo, estos controles se fueron relajando y eventualmente fueron retirados, considerados poco prácticos ante la marea diaria de pasajeros que día con día utiliza este sistema. Ay, amistad, ¿por qué se llena tanto su subte?
Yo hace un montón que no viajo en subte, ¿no? Y acá justo donde estoy viviendo no hay subte porque es una ciudad súper pequeña. No súper, súper, muy pequeña, pero el centro es como que muy pequeño, entonces no hace falta. Pero veo que en México hay muchísima gente. Y miren que he viajado en hora pico y toda la cuestión y nunca vi tan lleno un subte. Los relatos de testigos de la raza describen escenas escalofriantes. Gente agazapada bajo los asientos, padres cubriendo con sus cuerpos a sus hijos, y el Ay. silencio sepulcral que siguió a los disparos antes de que estallaran los gritos. Un joven de 17 años falleció en brazos Ay, de no. su amiga. Un hombre adulto recibió un tiro protegiendo a su esposa. Y todo ocurrió tan rápido que muchos ni siquiera entendieron qué estaba pasando hasta ver a los heridos en el suelo. Los verdaderos motivos de Ernesto Cruz siguen siendo un enigma. Un hombre común que un día simplemente explotó en violencia irracional, sin explicación alguna. Pinchazos a pasajeros. En la primavera del año 2025, una nueva forma de temor se propagó por los túneles del metro de la Ciudad de México. 2025. Amistad. Burundanga, o no. Lo primero que se me viene a la cabeza. Tipo, acá en Argentina se usaba mucho. De un día para otro, comenzaron a circular testimonios de usuarios, en su mayoría mujeres, aunque también algunos hombres, que afirmaban haber sentido una punzada repentina, como el pinchazo de una aguja o un alfiler. Esto mientras viajaban en vagones llenos. Acto seguido, describían mareos, adormecimiento en la zona pinchada o crisis de ansiedad, pensando que les habían inyectado alguna sustancia extraña. Para finales de marzo de este año, estos relatos dejaron de ser casos aislados y se convirtieron en una oleada de denuncias que alarmó a la capital entera. Las autoridades confirmaron rápidamente que había algo concreto detrás del miedo. A principios de mayo ya se habían abierto 41 investigaciones formales por denuncias de pinchazos en el transporte público, esto principalmente en el metro. De esos casos investigados, en al menos 15 las víctimas presentaban lesiones reales por punción, es decir, marcas comprobables de agujas, y en 4 casos, los análisis toxicológicos detectaron presencia de alguna sustancia estupefaciente dentro de sus cuerpos. Los números crecieron rápidamente con el tiempo. Reportes de la Fiscalía contabilizaron hasta 68 denuncias para finales de mayo, sumando incidentes en el metro, el Metrobús e incluso en vías públicas. La mayoría ocurrieron en líneas concurridas como la 3, Indios Verdes, Universidad, la 1 y la 2, especialmente en estaciones de transbordo o muy aglomeradas como Centro Médico, Hidalgo, Bellas Artes, Indios Verdes y Valderas. México es un país tristemente acostumbrado a la violencia. En la imaginación colectiva brotaron enseguida teorías aterradoras sobre el objetivo de estos ataques. Robos, secuestros express, ataques con enfermedades como VIH o incluso intentos de raptar personas adormeciéndolas para la trata u otros fines siniestros. Es que puede ser absolutamente todo eso junto. Les digo, yo tengo una tía a la que la pincharon con burundanga, pero no le dio efecto. ¿Cómo pasó? No sé. Debe ser la cantidad de chupi que lleva en sangre la tía, ¿no? Pero sí la pincharon y como que no se dio cuenta, como que ella pensó que le había dado un toquecito de estática con la persona que la pinchó y ella dijo, "Uf", así como, estática, y estaba como que nerviosa, entonces ella se sacudió y dijo, capaz que me siento como que adormilada y así porque estoy nerviosa, y se sacudió y la otra persona estaba esperando a que le dé efecto y nunca le dio, no sé cómo pasó eso. Ese fue... Ella sí aplicó la burundanga es... es psicológica y no le hizo nada, pero nada, rarísimo, porque mientras estaban esperando a que ella se desmaye, un auto con todas las puertas abiertas estaba ahí esperando y ella nada, no le pasaba nada. Rari. Hubo una época acá en donde te decían que no agarres tarjetitas
que te ofrecía la gente en la calle, ni de ancianas, ni de niños, ni de nadie, ¿no? Porque lo que hacían era que te daban la tarjetita y te pinchaban, o sea, se ponían como un alfiler, no, ¿cómo se llama esa cosita? Como una tachuela, ¿no? Y te pinchaban con eso. Y una vez que estás pinchado cagaste porque el efecto es inmediato. Te duele la cabeza, te sentís mareado, perdés fuerza, te desmayas. Así funciona. En 5 minutos ya estás desmayado. Incluso menos. Así que imagínense, acá se utilizaba mucho para secuestro esto. Y pasaba mucho bueno, pasó mucho tiempo en autobuses, tipo... Ay, no, es mi amiga, porque cuando te pinchan con burundanga no puedes hablar porque se te duerme todo el cuerpo. Absolutamente todos tus pinches músculos quedan así, blanditos. Entonces lo que hacían era te pinchaban, te empezás a sentir mal, te empezás a sentir mareado y cuando te preguntan como que ¿qué te pasa? No puedes hablar. Entonces se te acerca la persona que te pinchó y dice, ay, no, es mi amiga, es mi vecina, es no sé cuánto... La bajo del colectivo, capaz que se puso mal porque está muy encerrado, porque hace mucho calor, mucho frío, lo que fuera, y te bajan y ahí te llevan. Horrible, espantoso, güey, espantoso. No. Pero esta no es la primera vez que surgen este tipo de historias, pues ya desde los años 80 se contaba la leyenda urbana de las jeringas infectadas con SIDA, que supuestamente eran dejadas en sitios como las butacas del cine, los juegos infantiles de establecimientos como McDonald's y, por supuesto, el transporte público. Tras varias semanas de caos, la Fiscalía de la ciudad informó que no había indicios de secuestros consumados, ni extracción de órganos, ni nada tan extremo derivado de los pinchazos. De hecho, muchos de los pinchazos parecían estar relacionados con robos. Se detenía a la víctima con el susto o el efecto del fármaco y en el desconcierto le sustraían sus pertenencias. En 3 casos hubo detenidos infraganti, hombres a quienes se les encontraron jeringuillas y algunos objetos robados de las víctimas. Estas personas actuaban probablemente en grupo, como carteristas que añadieron una aguja con sedante a su repertorio delictivo. Sin embargo, no todos los incidentes se explicaron así. Hubo quienes reportaron pinchazos, sintieron el dolor, pero no presentaron rastro de droga alguna en su organismo. Y también ocurrió lo contrario. Un par de usuarios sufrieron síntomas de sedación fuerte, sin recordar haber sentido el pinchazo, aunque después en el hospital les hallaron pequeñas marcas punzantes. La paranoia en el metro alcanzó niveles realmente altos. En redes sociales, especialmente en grupos de vecinos y chats, se compartieron advertencias. Algunos mensajes virales exageraban la situación, diciendo que bandas organizadas estaban inyectando ketamina para secuestrar a mujeres jóvenes. Hubo histeria colectiva en ciertos momentos. Igual, miren, hay momentos en donde es mejor exagerar, tipo, por si sentís algún tipo de pinchazo o algo, antes de decir, ay, no, esto no pasó. Ay, no, esto no sucede. Prefiero exagerar a veces. Pasajeros gritando porque sintieron algo y deteniendo trenes. En uno de los incidentes más comentados, en la estación Centro Médico, los usuarios activaron la palanca de emergencia y provocaron una detención repentina de un convoy cuando una chica gritó que la habían picado. El agresor escapó entre la confusión, pero la noticia se regó como pólvora. En mayo de 2025, tras las múltiples denuncias, el gobierno capitalino desplegó operativos especiales con policías encubiertos, revisiones aleatorias y mensajes de alerta en altavoces y trenes. Con el tiempo, los casos fueron disminuyendo, pero los usuarios todavía se mantienen alerta, pues nunca se sabe cuándo podría ser víctima de uno de estos misteriosos pinchazos. Maleta con restos humanos en la estación San Antonio. Ay, pero no me cuentes nada, ya está todo ahí dicho. Ay, chingada madre. Impactada. En la víspera de Navidad del año 2013, se hizo un hallazgo macabro en el metro que parecía sacado de una película de terror.
La noche del 21 de diciembre, cuando el bullicio habitual bajaba y la estación San Antonio de la línea 7 comenzaba a despejarse, un policía auxiliar notó una maleta de viaje abandonada en las escaleras de acceso. Era una maleta grande y rígida de color oscuro. Podría haber sido solo equipaje olvidado por algún pasajero, pero rápidamente el policía notó algo inquietante. De la maleta salía un ligero hilo de líquido oscuro y un olor extraño. Ay, no. Con precaución, el agente abrió la valija y quedó horrorizado. Dentro encontró el cuerpo mutilado de una mujer joven, sin cabeza y sin manos. La escena era espeluznante. El lugar fue acordonado de inmediato. Al revisar más a fondo, los peritos hallaron que el cadáver pertenecía a una mujer de entre 25 y 35 años. Estaba envuelto en bolsas de plástico negro aseguradas con cinta adhesiva. Junto a los restos había un mensaje escrito en una cartulina, firmado supuestamente por un grupo del crimen organizado. El contenido exacto del mensaje nunca fue revelado al público, pero se supo que contenía amenazas y siglas que sugerían un ajuste de cuentas entre delincuentes. Las cámaras de seguridad de la estación fueron revisadas minuciosamente. En ellas se vio a un hombre de aproximadamente 40 años, estatura baja, de alrededor de 1,5 metros, tez morena y complexión delgada, cargando la maleta dentro de la estación ese mismo sábado por la noche. Las autoridades difundieron un retrato hablado con esas características. Las imágenes mostraban que el sujeto había abordado el metro con la maleta en la estación El Rosario, extremo norte de la línea 7, y luego había descendido en San Antonio, ya sin ella. En la secuencia de video, el sospechoso porta además otra bolsa de mano más pequeña cuando sale de la estación San Antonio, por lo que se presume que en esa bolsa extra podría haber llevado la cabeza y las manos de la víctima, separadas. No, porque era una bolsa de nylon. Era una bolsa de nylon así pedorra de las compras, ¿no? Del cuerpo para deshacerse de ellas en otro sitio y dificultar así la identificación de esa chica. El descaro del individuo es asombroso, pues las cámaras incluso lo captaron hablando brevemente con un policía en la estación y con una taquillera como cualquier pasajero antes de desaparecer por la salida. En esas interacciones casuales nadie sospechó lo que contenía su equipaje. Algunos especularon que podría tratarse de un feminicidio cometido por una pareja o conocido de la víctima, intentando despistar a las autoridades simulando un acto del crimen organizado. La Procuraduría de Justicia capitalina tomó el caso con sigilo. Con la evidencia de video y testimonios, siguieron la pista del hombre de la maleta. Hubo versiones de que escapó rumbo al Estado de México. Pocos días después, surgió información de un posible detenido, pero las autoridades locales guardaron silencio y no se supo públicamente de capturas concretas. Al final, para la población en general, el crimen quedó envuelto en misterio, pues nunca se anunció oficialmente el esclarecimiento total de estos hechos. Hoy, a más de una década, pocos recuerdan el caso, aunque los policías de vez en cuando realizan recorridos con perros entrenados en detección de restos humanos y sangre, buscando evitar que otro incidente similar pueda repetirse en las instalaciones del metro. ¿Quién era la víctima y quién era el perpetrador? Es algo que sigue siendo un misterio. Me parece impresionante. Bueno, pasa que me parece impresionante que no encuentren que no sepan quién es la persona que estaba fallecida. Está raro, está extraño. Lo del cartel también. Está todo muy raro, muy extraño. Amistad, qué feo. Qué horror. Total y completamente traumatizada de nuevo. Ay, yo también, ¿por qué miércoles dijo? yo ya sé que van a hacer cosas como que fuertes, impactantes, pero soy tonta igualmente. La misteriosa reaparición en observatorio. No todas las historias del metro terminan mal. Algunas, aunque envueltas en misterio, llegan a un final feliz, por más extraño que éste sea. Tal es el caso de Mariela,
una joven cuyo nombre real reservamos por ser menor de edad en su momento. Mariela Mi hermana. tenía apenas 11 años cuando desapareció en el año 2017 en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Su familia la buscó desesperadamente. Se emitió una alerta Amber con su fotografía, pero los años pasaron y no había rastro de ella. Algo curioso es que se sabe que se activaron alertas por Mariela en 2 ocasiones, la primera en 2017 y la segunda en 2020, lo que sugiere que quizás volvió a aparecer y se extravió una vez más, o que hubo nueva información, algo bastante confuso. El punto es que en junio de 2022, en la estación Observatorio, los policías notaron algo inusual. Había una adolescente deambulando, sola, desorientada, cerca de la entrada. La muchacha lucía nerviosa, con la mirada perdida, y se acercó a los oficiales pidiendo ayuda para entrar al metro porque no tenía dinero para el boleto. Dijo que quería llegar a Naucalpan, donde supuestamente vivía su familia. Los policías, al verla siendo menor de edad y en ese estado, la llevaron al cubículo del jefe de estación para saber más. Al principio la joven afirmó tener 16 años y dio algunos datos personales, pero de pronto, en medio de la conversación, cambió de opinión y dijo que mejor no iría a su casa, que intentaría buscar a otros familiares y no dio mayores explicaciones. Esta actitud desconcertó a los agentes, pues había algo en su historia que no cuadraba, así que procedieron a indagar más. Aplicando los protocolos, el personal médico revisó a la mujer. Estaba físicamente bien, solo con una crisis nerviosa evidente. Al correr su nombre en la base de datos, saltó la alerta. Coincidía con una menor reportada como desaparecida en el año 2017 y 2020. La chica había aparecido 5 años después en el metro. Los policías casi no podían creerlo. De inmediato notificaron a la Fiscalía Especializada en Menores y trasladaron a la chica a sus oficinas para poder reunirla con su familia. Sin embargo, el misterio de Mariela distaba de aclararse del todo. ¿Dónde estuvo durante todo ese tiempo? Claro. ¿Por qué desapareció? ¿Y qué fue lo que le ocurrió? Oficialmente, las autoridades han sido reservadas. Se supo que no quería volver con sus padres de inmediato, algo que sugirió posible conflicto familiar o un trauma. Las autoridades insinuaron que la ausencia de Mariela pudo haber sido voluntaria, pero 5 años es mucho tiempo para que una niña desaparezca sin dejar rastro por su propia voluntad. Claro, entiendo que igual uno cuando tiene una situación medio de mierda en la casa, simplemente quiere irse. Pero no sé si te desapareces así por 5 años. El problema por ahí, si bien puede ser el por qué se fue, es a dónde chingado se fue. ¿En dónde tuvo tanto tiempo? Porque 5 años no es que, ay, qué poquito, ¿no? Encima la familia estaba evidentemente preocupada. No es que se fue y la familia dijo, ah, bueno, que vaya a chingar a su... No, la familia estaba evidentemente preocupada, la estaban buscando. Algunas teorías no confirmadas apuntaron a que posiblemente sufría de alguna inestabilidad emocional o que quizás estuvo retenida por alguien, ya sea una sola persona o incluso una red de trata, y que logró escapar. Lo cierto es que Mariela fue rescatada con vida y en buen estado físico, algo muy poco común en las historias de desapariciones donde han pasado tantos años. Su caso, aunque oficialmente cerrado, todavía deja muchas preguntas en el aire, preguntas que probablemente jamás van a obtener respuesta. Tremendo. Amistad. Divino, me encantó. Muy chido. O sea, la historia final, digo, no se van a creer que todo el pinche... No, todo lo demás fue tragedia. Tragedia. Ay, les digo que estoy con la dislexia mal. Todo lo demás fue mucha tragedia, ¿no? El final fue un poquito más esperanzador. Sí, dejó un chingo de dudas, por supuesto. Quiero saber qué habrá pasado con esa criatura. Sí, la verdad. Quiero ver si alguien comenta algo como que del último. Bueno,
No encontré. Cuestión. El último... Bueno, por suerte la encontraron. Habría que ver igual cómo termina, tipo... ¿Qué fue la decisión, ¿no? Del por qué, ¿no? Ya... Si no fue una cuestión de... Capaz que sí fue una cuestión de secuestro también. Y la tenían ahí amenazada y toda. Y saliendo igualmente se sentía como que... vista y amenazada y no quería hablar, ¿no? O cambiaba la historia o cosas así. Ahora, si fue una cuestión de que familias disfuncionales, también puedo llegar a entender que no todas las familias disfuncionales son como que, ay, se gritan los padres. Hay familias disfuncionales muy, muy violentas y lamentablemente un niño es un ser pensante lamentablemente para esta gente que cree que los niños son plantas, ¿no? Que los niños son agugutata y así hasta los 20 años, no. Los niños son seres pensantes y a veces toman decisiones de niños, como irse. ¿Cuántos de nosotros no pensamos en algún momento de decir, bueno, chao, me voy de la casa? Y uno agarraba una mochila, ponía 2 pantalones, una media y un calzón y hacía que se iba de su casa y cuando salía afuera volvía a entrar. ¿No? Entonces, imagínense si nosotros, los que por ahí no sufrimos tanta violencia intrafamiliar o no tuvimos por ahí una familia tan disfuncional, a veces por un berrinche o un enojo o lo que fuera, pensaba en esa decisión, tipo, bueno, acá en esta casa nadie me quiere, agarro mi mochila con 2 ropas y me voy. Imagínense en la cabeza de una niña que sí tenía una familia muy, muy disfuncional. No parece la idea más loca del mundo ahí. La cosa es que, nada, vayas a ver la calle y la vida fuera de la protección de la familia, ya sea igual que los padres nos hacían cargo, se hacía cargo otro familiar, es fea la vida allá afuera, y más para un niño, ¿no? Es la tama. Y en cualquier lado es así, es horrible la calle, es muy feo y la calle no es para los niños. Cuestión que... Bueno, espero que si había problemas en la familia, uno de dos, se solucione o se haya solucionado o que pueda estar en un lugar más seguro y que no vuelva a pasar algo así de feo, la verdad. Pero flautas, el que me impresionó igual fue el primero. El primero se me hizo muy raro. El primero donde este chico, siento que alguien está encubriendo algo, tipo que se desaparece. Muchas horas después te avisan que te mandaron un mensaje raro. Y que no querés ayudar, que no querés aparecer, que decís a todo el pinche mundo que te proteja, de que no. Era tu amigo, entonces ¿cómo chingado no vas a querer ayudar en el proceso de encontrarlo? Tiene toda la pinta de que está cubriendo algo muy raro. Ese es muy extraño, ese me genera mucho... ¿Vieron cuando... acá hay gato encerrado? Ese caso ahí hay gato encerrado, uno de dos. Realmente él no lo consideraba un amigo, entonces no se quería entrometer. O también era parte de algo raro y criminal. Y para no cagarla, decidió apartarse de todo esto. Se me hace rarísimo que justo el único que recibió un mensaje tipo, lo tenemos acá, más vale que no digas nada, porque si no... sea el único que no haya dicho nada. El único que no haya dicho, sí, no, me llegó un mensaje hoy temprano. Nada. No se intentó contactar con nadie, no habló con un maestro, no, miren, profe, el mensaje que me llegó, que no sé qué, no sé cuánto. Nada. Raro, sospechoso, extraño. Comportamiento muy encubridor. No me gusta nada esa persona. Se me hace rarísimo y que nunca haya aparecido, rarísimo. Rarísimo. Ese me dejó con una sensación bien extraña. Entiendo que si no es tu amigo o no se tiene tanta confianza, no te quieras involucrar, tipo, no, yo no, por favor. Pero estamos hablando te mandó un mensaje a vos porque eras su amigo, no es que sos un puto random. No es que sos solamente un compañero de clases, ¿se entiende? Igualmente siento que si te llega un mensaje del número de un compañero y con semejante mensaje, mínimamente un poquito de empatía se te mueve y tratás de contactar con la familia o con alguien más cercano y decir, che, miren, me llegó este mensaje desde el número de su hijo, de su sobrino, de lo que fuera, ¿no?
Muy raro, muy extraño ese. Es rarísimo, es triste, muchas cosas juntas. La verdad que... Qué feo, la verdad. Y el del choque no quiero ni opinar, mira. Por miedo que me... por miedo que me acusen. Es que... Ahí hubo gato encerrado. Para mí sí fue una falla, tipo... hola, no funcionan los frenos. Y para no levantar sospecha del tipo, el subte funciona para el culo, decidieron echarle la culpa a un pibe, 21 años tenía, 21, 22 años, era re joven. No pueden hacer eso, no pueden ser tan culeros, la verdad. Pero bueno, también pudo haber sido un error, pero con lo rápido que procedió todo esto, tiene más pinta de que nada, de que estaban buscando a alguien a quien echarle la culpa. Cositas. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se me cuidan, se me portan bien. Y nada, eso. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?